Muy buenas a todos. Estamos aquí nuevamente con una entrevista. Esta vez vamos a abordar la temática del episodio de figuras familiares. Lo vamos a abordar junto con la psicóloga Charlene Calderón, que está aquí presente. Hola, mucho gusto. Como lo dijo nuestra amiga Ariadna, mi nombre es Charlene Calderón Araya y soy psicóloga. Charlene, si nos pudieras dar un poquito más de contexto de en qué trabajas actualmente y como qué cosas haces, como para tener un poquito más de contexto sobre vos. Claro, con mucho gusto. Bueno, actualmente yo estoy trabajando en una ONG, ¿verdad? En una fundación para niñez y adolescencia en temas de riesgo social, ¿verdad? Llevo trabajando aproximadamente 5 años y 2 años en temas en psicoterapia específicamente, ¿verdad? Y eso sería básicamente como mi experiencia laboral en psicología hasta el momento. Vos que viste el episodio, sabes que si bien el episodio no trata sobre niños exactamente, habla sobre una situación que se vive en la niñez y repercute hasta el momento de la adultez. Entonces, vos viendo el episodio, ¿sientes que es realista lo que se muestra en él? ¿Es realista que una persona que haya sufrido algún trauma o alguna agresión sexual en su infancia, durante la adultez experimente este trauma como miedos irracionales o como un temor a estar solo, un temor a ciertas cosas específicas? Sí, ok, bueno, a mí me parece que está muy apegada a una de las muchas realidades, lamentablemente, ¿verdad? Que pueden existir ante un trauma como lo es el abuso sexual, ¿verdad? La sintomatología que podemos ver en Valentina puede ser como un ejemplo de lo que pueden pasar en las personas en este tipo de situaciones. Entonces, sin embargo, tengo que recalcar, ¿verdad?, que todos los casos son diferentes y no se encierra como una lista de síntomas, pero sí se pueden ver algunos indicios. ¿Okay? Y como, ¿cuál es el motivo? Si existe alguna explicación de por qué estos recuerdos, como si el cerebro toma la posición de bloquearlo y luego presentarse en forma de recuerdos intrusivos o de temores y todo esto que ya hablamos antes, ¿por qué es el motivo por el que el cuerpo o la mente realmente toma esto como una opción, digamos? Ok, bueno, recordemos que lo que vivió Valentina fue un trauma, ¿verdad? El abuso sexual es un trauma, entonces primero tal vez definamos lo que esto significa. Hay una colega, Ana Lorena Rojas, que define muy bonito el término de trauma, ¿verdad? Que ella lo define como una huella que deja en el psiquismo de una persona al experimentar acontecimientos que producen un miedo extremo, ¿verdad? Entonces, esto lo deja como temporalmente desvalida a esta persona. Y entonces es algo que lo va a, o sea, que va más allá de lo que lo puede tolerar una persona o cualquier ser humano, ¿verdad? Entonces, esto puede ser un evento único o algo repetitivo, ¿verdad? Va a depender de cada caso. Entonces, en el hecho de que ya existe como una anticipación prolongada y repugnante, algo que no nos gusta, ¿verdad? Entonces, ya respondiendo propiamente a la pregunta, se puede decir que un trauma se puede presentar en forma de miedos, ¿verdad? Que ya de por sí esa situación ya le genera ese temor a la persona, ¿verdad? Entonces, en el momento de haber un detonante, como lo vimos en la serie, Valentina vio como el vestido, ¿verdad? Me parece que ese fue el detonante de ella. Entonces, esta huella psíquica se empieza a activar, ¿verdad? Entonces ya le empiezan a generar síntomas aversivos que lo llamamos son secuelas postraumáticas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando Valentina dormía tenía pesadillas, ¿verdad? Pero en el día eran más como flashbacks, ¿verdad? Como recuerdos intrusivos que llegan sin esperarse, ¿verdad? Entonces, ese detonante puede ser un vestido, puede ser un olor, un perfume, ¿verdad? Algo que
que esta persona relacione el trauma o el evento traumático, ¿verdad? Entonces eso se lo puede detonar e inmediatamente empieza como a recordar, ¿verdad? Cosas de lo que ha sucedido, ¿verdad? Entonces ya empieza a haber cambios, ya sea en la mente de la persona, en las emociones, en su cuerpo, ¿verdad? Y esto es a raíz del trauma que experimentó esta persona. El olvidar, bloquear ciertos recuerdos, ¿es un mecanismo de defensa que tiene la mente? Bueno, el trauma se genera a partir de una situación que se excede cualquier capacidad de afrontamiento, ¿verdad? Entonces, cuando nuestras herramientas de sobrevivencia, ¿verdad?, no son efectivas o al no poderlo afrontar como se debe, porque es muy fuerte para nosotros, entonces, como bien dice usted, genera estos mecanismos de defensa, ¿verdad? Y también lo observamos en la serie, como lo es la represión, ¿verdad? Según el psicoanálisis. Entonces, bloquea para no sentir ese dolor, porque es un dolor tan fuerte que está sintiendo esa persona en ese momento que lo mejor es ocultarlo, ¿verdad? Lo hace inconscientemente, ¿verdad? Sin embargo, en esto luego, si no se trabaja propiamente, ya sea en psicoterapia o con personas especializadas, esto se va a empezar a sintomatizar, ¿verdad? Ya sea con, de forma física, emocional, ¿verdad? Ya sea con dolores de cabeza, eh, dolores estomacales, ¿verdad? O también con ataques de pánico, con muchos miedos, ¿verdad? Pueden ser muchas cosas, con la depresión también se pueden ir desarrollando. Entonces, aquí lo más importante también es trabajarlos, ¿verdad? Para que no pasen a más, ¿verdad? Sin embargo, bueno, en un inicio va a depender también mucho la respuesta que reciba la víctima, ¿verdad? En el momento en que vaya a contar su historia. Porque si esta persona no se siente apoyada y más bien se siente juzgada, señalada o culpable, ¿verdad? O ya sea porque muchos de los casos de abuso sexual lamentablemente ocurre eh, con personas familiares, ¿verdad? O sea, no es en todos los casos, pero en un porcentaje muy alto, como en el 90%, según lo que leí, ocurre dentro de la familia, ¿verdad? Entonces, cuando esta víctima está empezando a ver que hay un caos familiar o ya empieza incluso a dudar de sí misma y de su versión, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que la puede llevar a reprimir o incluso a dudar o a negar su versión de lo que estaba pasando, sucediendo. Digamos, poniendo el contexto a nivel pandemia, poniéndonos en el contexto actual, el vivir encerrada o encerrado, ¿verdad? Con su agresor o con personas que lo conocen, lo rodean, o que uno viva con un agresor que sigue violentando a uno, pero en el contexto pandemia donde no se puede salir, donde no hay un escape, donde hay una dependencia hacia esa persona, si uno vive con ella, ¿hasta qué nivel puede agravar la situación de la víctima? Sí, ok. Bueno, sí, efectivamente va a generar que se perpetúe el trauma, ¿verdad? Ya sea en ambos casos, ya sea que viva con el agresor, ¿verdad? Y esté encerrado completamente con él, o en el otro caso, que es depender económicamente de él, ¿verdad? Ya que se vive como en un peligro constante, ¿verdad? Entonces el cerebro aquí se va a alterar y, y el sistema nervioso lo que va a aprender más solamente es a sobrevivir, ¿verdad? Estar en modo de lucha, ya sea de modo de lucha, de huida o de congelarse, ¿verdad? Congelarse digo yo cuando aguanta o cuando no ha logrado salir de, del abuso, ¿verdad? Entonces,
El hecho también de depender económicamente de la persona agresora genera esta activación de la huella traumática que les conversaba anteriormente. Entonces, y la sintomatología que todo esto conlleva, ¿verdad? Que también la mencionamos, ¿verdad? Muchas de estas personas que viven en esta situación tienden a tener una visión de túnel, ¿verdad? Porque no ven una salida a su situación, ¿verdad? Entonces, esto puede ocasionar depresión, en ataques de pánico, conductas autolesivas, ¿verdad? Como es el cutting, ¿verdad? También, u otras autodestructivas, como sería el tener múltiples parejas sexuales, pero sin protección, ¿verdad? También tentativas de suicidio, el consumo problemático de sustancias, ya sea de drogas legales o ilegales. Claro, entiendo. A mí como última pregunta me gustaría que vos como profesional des un consejo a alguna persona que esté viviendo esta situación, ya sea que viva con su agresor, que hace poco se haya dado cuenta que fue agredido de joven o que lleva callado mucho tiempo el hecho de que haya sido agredido. Vos como profesional, ¿qué puedes decir a esas personas que pueden que lleguen a ver este video? Sí, bueno, yo le diría a esa persona o a esas personas, ¿verdad?, que no están solas, que cuentan con personas que le pueden ayudar ante la situación que está pasando, que busque dentro de su red de apoyo más cercana a una persona de confianza, ¿verdad? Y que si esta persona de confianza o la que creíamos de confianza no responde de la mejor manera o de la manera que nosotros creíamos, ¿verdad? Que no se dé por vencida, que continúe, porque lamentablemente este tema del abuso sexual es más común de lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, que busque hasta dar con esa persona que le ayude y que le dé esa tranquilidad que necesita, ¿verdad? Y que si no saben cómo manejarlo, que entonces busquen alguna persona experimentada, ¿verdad? O alguna institución especializada en temas de abuso sexual, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que le diría. Por ejemplo, aquí, bueno, en Costa Rica tenemos la Fundación Ser y Crecer, que, que es muy reconocida en el país en temas de abuso sexual, ¿verdad? Entonces, le van a poder dar esa guía y ese acompañamiento en, en una situación de estas. Claro. Bueno, Charlene, la verdad es que muchísimas gracias por la entrevista. Estuvo muy, muy interesante y nada, te agradezco mucho tu tiempo y tu disponibilidad para esto. Ah, no, con mucho gusto. Hasta Hasta luego. luego. Chao, mucho gusto. Chao, igualmente.